El gobierno de Javier Milei es un gobierno fake. Es un gobierno que miente sistemáticamente todos los días y ya a la vista de todos. Es una gran incógnita qué efecto tiene eso, si efectivamente hay gente dispuesta a confirmar sus propios prejuicios, si hay gente dispuesta a creer lo que el sistema de medios le dice, entonces el presidente se lo repite. Pero como se trata del presidente, lamentablemente parte de nuestro tiempo tenemos que dedicarlo a desarmar las operaciones que lleva adelante el presidente, el vocero presidencial Manuel Adorni, y buena parte del establishment también. Porque hay dos mentiras que quiero comentar en este editorial. Una es puntual, que fue el fin de semana sobre unas declaraciones de Axel Kicillof, que fueron recortadas, tergiversadas y distribuidas por el vocero presidencial Manuel Adorni y compartidas por el presidente, por su grupito de amigos con los que se junta los domingos en la Quinta de Olivos, e incluso por el hombre más rico de la Argentina. Entonces ya no es que alguien se equivocó y cortó algo mal. Hay una decisión deliberada de hacer esto. Y la otra, que tiene que ver también con el presidente, es como se siguen haciendo los distraídos, tanto el presidente como buena parte del establishment argentino, diciendo que la economía anda fenómeno y que el presidente no miente cada vez que habla de números. Y miente cada vez que habla de números. El fin de semana, la que tiene que ver con Kicillof, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, tiene que ver con un corte donde él estuvo en Futurock. En Futurock, ahora les voy a pasar primero el corte editado, el corte de mentira, la falsedad que difundió el vocero presidencial Manuel Adorni. Esta es la parte de mentira editada, mirá. ¿Qué hacer con esas cuestiones que son concretas, digamos, más que decirle a Milei, esto no, qué dice el peronismo, esto sí? Hoy yo no tengo una propuesta, me parece que tenemos que buscarla. ¿Qué dijo el vocero presidencial? Bueno, Kicillof no tiene una propuesta. Ahora les voy a mostrar cómo lo compartieron todos, pero vamos a ir paso por paso. ¿Eso pasó? No pasó. Esto que acaban de escuchar, así como lo escucharon, no pasó. ¿Dónde contestaba esto Kicillof? Lo contestaba cuando le consultaban sobre unas declaraciones de Máximo Kirchner que dijo, si Cristina dice que yo soy candidato, soy candidato. Le preguntaban a Kicillof sobre esta situación y escuchen el corte original de la parte de la respuesta, que fue lo que trucaron. Ayer a Máximo le preguntaron por esta posibilidad de ser candidato y dijo, tampoco uno quiere ser alguien que se entrometa en los planes de nadie. Digamos, hoy la mayor responsabilidad la lleva adelante el gobernador, como diciendo, bueno, yo estaría dispuesto a ser candidato, pero siempre que tenga el visto bueno de Axel Kicillof. ¿Hay visto bueno? Mira, no hay veto para nadie y tenemos que encontrar la mejor expresión. Yo lo he dicho varias veces, no lo he charlado esto particularmente con Máximo. ¿Puede ser él la mejor expresión? Mira, por eso yo, de nuevo, vuelvo. Sí, todos pueden serlo. Yo lo que digo es que hoy yo no tengo una propuesta, me parece que tenemos que buscarla. Ni y una tienen que definición sentirse sobre todos. si Máximo sí o Máximo. No, sí, está bien, no estoy diciendo. Ahí es donde Kicillof dice, yo no tengo una propuesta. Entonces se dan cuenta que la pregunta era otra. Le estaban preguntando si Máximo Kirchner podía ser el candidato para encabezar en la provincia de Buenos Aires. Kicillof responde, yo no veto a nadie, estamos en esa discusión, yo no tengo una propuesta para encabezar. O no, yo creo que por ahí la debe tener, pero no la quiso decir ahí, pues están en esa discusión. Y la respuesta fue esto. Ahora, es mucho más interesante la respuesta a la pregunta que le habían hecho, que se le había hecho nuestra compañera Nazarena Lomagno, cuando le preguntaba justamente cuál es la propuesta y el proyecto y el plan que tiene el peronismo como contraposición al proyecto y el plan que tiene el gobierno de Javier Milei. Y esta fue la respuesta real a la pregunta que le pusieron a Nazarena Lomagno cuando le trucaron el video. Vamos a escuchar la respuesta real. Más que decirle a Milei, esto no, ¿qué dice el peronismo? Esto sí. No, lo que dice el peronismo, te diría, son las prioridades, los objetivos. Puedo empezar por soberanía, independencia, justicia social.
esas son una batería de cuestiones que están en juego con el plan de Milei. Después crear trabajo y que haya condiciones de laburo que sean dignas y que haya salario. ¿Se dan cuenta, no? La diferencia. El editado que compartió Adorni era una pregunta de Nasa Lomagno y una respuesta de Kicillof a otra pregunta. Donde él decía, no tengo propuesta todavía para encabezar la lista en la provincia de Buenos Aires para octubre. En la respuesta de verdad decía esto, que acaban de escuchar. ¿Por qué es importante desarmar esto? Ustedes dirán, bueno, esto ya llegó un montón de gente, ya el que quería creer esto lo creyó, ya el daño está hecho. Bueno, también podemos hacer un recorte de este momento, compartirlo y que por ahí el que lo creyó vea cómo se lo armaron, vea cómo le mintieron. El daño es enorme, porque además el propio presidente es el que se sube a esto. Milei, por ejemplo, compartió este tuit de Horacio Kavak. Horacio Kavak es uno de los loritos que tiene el gobierno, que repite. Vieron que el loro no habla, no sé si sabían, pero el loro es un animal muy bonito, que vive muchos años, pero no habla, no es inteligente el loro repite simplemente. Escucha y repite. Es gracioso, pero no es inteligente. Bueno, con Kavak es medio parecido. Entonces Kavak repitió la operación. Copió el video y puso, más que oponerse a todo lo que propone Milei, ¿qué propuesta tiene hoy el peronismo? La pregunta, y copió la respuesta, ninguna, según Kicillof. Y Milei comparte este video de Kavak, que se llama, y le pone a confesión de parte. El presidente difunde la mentira. Yo me acordé, porque digo, ¿por qué el presidente elige la de Kavak? Bueno, porque Kavak es una de las personas que va a la Quinta de Olivos los domingos. Esta es una de las planillas donde se lo ve a Horacio Kavak. No es el único, si ustedes ven la planilla, hay un grupo de gente que entra a las 8 de la noche a la Quinta de Olivos y se va a la 1 de la mañana. Ese grupo de gente está integrado por, ahí está Sandra Petovelo, que no tiene horario de salida, se ve que se quedó a dormir. Está Miguel Bogiano, uno de los asesores económicos. Está Claudio Zukovicki, que habló también el fin de semana, es el presidente de Vima, y estuvo también dando entrevistas el fin de semana. Está Juan Mayol, que es un encuestador muy cercano al presidente, el que le arma las encuestas. Está Alberto Venegas Lynch, diputado. Está Jonathan Viale, ¿lo ven ahí? Jonathan Viale, domingo a la noche, de 20 a 1 de la mañana, ahí con el presidente. Está Juan Carlos de Pablo. Está Esteban Trebuch, otro de los asiduos. Está Marina Calabró. Y está, se los marqué en amarillo, porque justo estamos hablando de él, Horacio Kavak. A eso se juntan en la Quinta de Olivos a organizar que cuando uno tira una fake news, el otro la levanta y mienten y todo eso. Según el presidente, yo le pregunté al presidente y me contestó, muy educado, que en realidad se juntan a ver ópera y después la discuten. No recuerdo yo, no soy especialista en ópera, si hay alguna ópera que trate justamente del armado de noticias falsas. Pero lo concreto es que el presidente elige compartir una falsedad difundida por Horacio Kavak, que es uno de los que lo visita, no es esa la única visita, en la Quinta de Olivos un domingo y se quedan hasta la 1 de la mañana, vaya a saber uno haciendo qué. No fue el único. Primero estuvo, obviamente, la operación armada por Manuel Adorni. Manuel Adorni, recuerden que tiene un programa, supuestamente, que se llama Fake 78, que lo hace en su horario de trabajo, seguramente, ahí en la Casa Rosada, y que fue el que compartió esto con su típica palabrita fin, y que compartió este video que después fue replicado por toda la banda de loritos que tienen. Y uno de los que lo compartió, por eso hay que empezar a ver la importancia de todo esto, es Marcos Galperín, que pone, ¿esto pasó en serio? Y comparte, en este caso, la publicación del mismo video de uno de los trolls del gobierno que se llama El Buni. Marcos Galperín es el hombre más rico de la Argentina
pero tiene su domicilio en Uruguay para no pagar impuestos en la Argentina, impuestos sobre el patrimonio. Tiene su empresa no radicada en la Argentina, sino radicada en la guarida fiscal de Delaware. La estaba mudando a otra guarida fiscal en Estados Unidos para pagar todavía menos impuestos. La sede central la tiene en la zona franca de Montevideo, también para no pagar impuestos, y lo controla, la parte que tiene él de Mercado Libre, la controla desde Suiza, desde un trust en Suiza, bajo leyes de Nueva Zelanda. Es un tipo que sabe de estas cosas. Mercado Libre tiene además, como existe la posibilidad de que se cometan delitos a través del circuito de Mercado Libre, tiene un dispositivo realmente muy bueno para detectar estafas y para ayudar a investigaciones judiciales, etcétera. Y realmente está muy bien, o sea, pueden hacer todo el caminito de una compra, de dónde salió, dónde entró, si es que hay algún delito. Cuento todo esto porque es alguien que puede chequear muy fácil cuando algo es de verdad o algo es mentira. Tiene cientos de empleados que le pueden decir, che, estás publicando una mentira. Y obviamente Marcos Galperín sabe que esto es una mentira. Lo tiene clarísimo. Elige difundir esto siendo, repito, el argentino más rico. Después, la plata la tiene en otro lado para no pagar los impuestos como corresponde acá, pese a que es un gran usuario del Estado. No solo porque recibió 265 millones de dólares en exenciones impositivas, sino que buena parte de sus empleados se formaron en las universidades públicas, la enorme mayoría. Ahora que tenemos paro en las universidades, los empleados de Galperín, los que le hacen ganar plata, la enorme mayoría se formaron gracias a los impuestos. Y el tipo elige compartir esto como parte del dispositivo del gobierno para tratar de mentir y decir que Kicillof dice que no tiene ninguna propuesta y que el peronismo no tiene ninguna propuesta de cara a las elecciones. Esa fue una de las fake, como se le llama ahora, a las mentiras. Son eso, burdas mentiras. Las otras se ocupó el propio presidente Javier Milei en una cadena nacional que hizo el viernes a la noche, en un contexto de mucha desesperación de parte del gobierno. Ayer, si no lo vieron, véanlo, el editorial de Roberto Navarro, en Te toman por boludo, porque hizo todo un raconto al inicio de las razones por las cuales Milei está tan desesperado y está pegando tantos manotazos, y de hecho tuvo un fin de semana de mucha actividad, publicó una extensa nota en la página del Banco Central explicando cómo se forma el dinero, hizo una cadena nacional, participó de esta fake. O sea, Milei está realmente muy desesperado porque los números no le dan. Los números no le dan. Tiene todos los días que agrandar la bola de deuda, tuvo que salir a pedir el rescate de un organismo que él decía que era una estafa, que era el FMI. Está pendiendo de un hilo, el consumo no repunta, ahora les voy a mostrar los datos de CAME. Sabe eso y tiene que enfrentar una elección con esto. Entonces hizo una cadena nacional, básicamente para nada, porque lo que pidió es algo ridículo, ahora lo van a escuchar, pero dejó frases importantes en la cadena nacional. Vamos a escuchar la primera. Hoy el Congreso de la Nación está impulsando gastos sin explicar su fuente de financiamiento y sin preocuparse por que esa fuente implique o no imprimir dinero. Al hacerlo, no está proponiendo otra cosa que o más impuestos que destruyen el crecimiento económico o más deuda causando un genocidio contra los jóvenes, nuestros hijos, nuestros nietos y las generaciones futuras, o más inflación que golpea especialmente a los sectores más vulnerables que ellos dicen defender. Genocidio, dijo. Genocidio. Milei es alguien que no le dice genocidio a la última dictadura empresario-militar. De hecho, es alguien que pone en duda la cifra de los 30.000 detenidos desaparecidos. Es alguien que puso como su vicepresidenta. Ahora están peleados. Pero tiene como vicepresidenta y fue su compañera de ruta mucho tiempo. Alguien que reivindica el terrorismo de Estado. Y dice que cuando el Congreso vota una emergencia en discapacidad, un pequeño aumento a las jubilaciones, una emergencia para Bahía Blanca, un aumento para las universidades,
que esas cosas son genocidas. No solo es una bastardización del término, una banalización. En el contexto, además, como dijimos antes del editorial, pero brevemente lo repito, estamos viviendo como generación un genocidio en Gaza. Eso es un genocidio. Como generación nos toca convivir, lamentablemente, con un genocidio a cielo abierto y filmado, además, en Gaza. Y el presidente argentino, que no dice nada de ese genocidio, al revés, lo apoya públicamente, prácticamente en soledad, dice que cuando el Congreso argentino vota leyes que tienen que ver con reparación de derechos, está cometiendo un genocidio. Vamos a escucharlo, porque está bueno el ida y vuelta, a Axel Kicillof. Este es un fragmento de la entrevista de Futurock. Ahora en minutos vamos a escuchar fragmentos de la entrevista que tuvo ayer también con Roberto Navarro acá. Pero vamos a escuchar a Axel Kicillof hablar de los números de Milei. La ley viene de vetar leyes que tienen que ver con discapacitados, con jubilados. Los números que construye para dar sus explicaciones son falsos, por donde se los mire. Y además el gobierno tiene un montón de plata. Un montón de plata. ¿A dónde? ¿De qué? Les doy un cálculo sencillo, podríamos seguir un rato largo y se vuelve más técnico, pero muy sencillo. Los títulos que van cambiando de nombre, el EFI, el ECAPA, los títulos públicos que emite para financiarse. Sí, y para parar el dólar también, sí. Y ahora subiendo la tasa de interés, Sí. De una manera, la verdad que muy, muy sintomática de las dificultades que tiene. En los primeros 6 meses generaron intereses por más o menos 29.000 millones de millones. Sí. Bueno, eso es más que lo que pagó en jubilaciones, Milei. Ese es el dato que nosotros venimos siguiendo hace mucho, que el cálculo lo hizo Gustavo García Zanotti, un economista que, dicho sea de paso, este jueves, ya que estamos en los streams científicos, va a hacer un stream sobre fuga. Yo voy a verlo, porque a mí es un tema que me interesa puntualmente, porque cuando las empresas evaden y fugan, toda esa es la plata que falta. No la de las jubilaciones, no la de las universidades, no la de las personas con discapacidad, no la del Garrahan, no. La guita que le falta a los países es la guita que se evade y se fuga. Y este jueves va a haber un stream de Gustavo García Zanotti justamente sobre esto, porque es el principal especialista de este tema y yo creo que va a estar buenísimo. No sé si va a tener la repercusión del fondo del mar, porque la verdad que es más aburrido ver balances que estrellitas culonas, pero recontra vale la pena que lo vean. Y tiene que ver con esto que recién decía Kicillof. El gobierno, en esta bola de deuda que está generando sistemáticamente, ahora el 15 es el viernes, tiene que renovar otra vez. Una bola de 22 billones de pesos. Y la va a tener que renovar con una tasa de interés sideral. Y toda esa tasa de interés es deuda. Y lo que marcaba Kicillof es que el gobierno ya está pagando más intereses de deuda que la guita que gasta en jubilaciones. De hecho, en el veto de Milei al aumento de las jubilaciones, Milei pone que no se puede usar esa plata porque esa plata está para pagarle al FMI. Lo escribe. Ese es el mensaje de Milei todo el tiempo. Yo le voy a pasar por encima a los jubilados, a los discapacitados, a los niños, a los científicos, con tal de darle un mensaje a los que me pueden sostener para tratar de que gane la elección, de que les voy a pagar primero a ellos antes de que un niño que se tiene que tratar un cáncer. Ese es el mensaje del presidente argentino. Vamos a escucharlo ahora de vuelta a Milei en la cadena nacional, diciendo lo que planea hacer en los próximos meses. Quiero anunciarles que en los próximos días estaremos tomando 2 medidas para amurallar el déficit cero y la política monetaria de este gobierno. En primer lugar, el día lunes firmaré una instrucción al Ministerio de Economía de la Nación para prohibir que el Tesoro financie el gasto primario con emisión monetaria. El Tesoro Nacional, mediante este acto, no podrá solicitar dinero prestado al Banco Central para financiar su gasto. Esto es una medida que, si bien en la práctica ya implementábamos, hoy lo estamos formalizando. En segundo lugar, en los próximos días estaré enviando un proyecto de ley al Congreso
para penalizar la aprobación de presupuestos nacionales que incurran en déficit fiscal. Este proyecto establece una regla fiscal estricta que le exige al sector público nacional obtener un resultado financiero con equilibrio o superávit. Todo nuevo gasto o recorte de ingreso que afecte este resultado deberá implicar un recorte en la misma proporción. Cada peso nuevo que quieran gastar tiene que tener un nombre y un apellido. Tienen que decir de dónde sale y a quién se lo sacan. También establecerá una sanción penal a los legisladores y funcionarios que no cumplan con estas nuevas reglas fiscales. Bueno, dos cosas. Si es por sanción penal por emitir, ahora les voy a mostrar los datos, todos en cana tienen que estar. Pues este gobierno multiplicó la base monetaria exponencialmente, ahora les voy a mostrar los datos. No es cierto que el gobierno no emite. Segundo, Milei dice que va a mandar una ley al Congreso para que los diputados y los senadores se autolimiten a la hora de armar un presupuesto, que tengan prohibido hacer un presupuesto con déficit. Bueno, eso no va a pasar, porque es una potestad del Congreso hacer el presupuesto como se le cante. Y si quiere poner déficit, pone déficit. De hecho, no es la única razón de los problemas de la Argentina el déficit. ¿Hubo déficit? Hubo déficit. ¿Es la única razón del problema? No es la única razón. Por algo la enormísima mayoría de los países del planeta tienen déficit. Si fuera así, tendrían que ir en cana todos los diputados y los senadores de todos los países del planeta. Entonces, no funciona de esa forma. La otra cuestión que dice Milei de que cada proyecto tiene que decir cómo se paga ya existe, está en la ley de administración financiera. Por ende, va a mandar algo que ya existe. Y tanto existe que en los proyectos que él vetó estaba cómo se iban a financiar. Está. Entre otras cosas, sacando del pago de deuda. Entonces, todo lo que dice es una mentira. Todo lo que dice es fake. Todo, pero línea por línea, palabra por palabra. Yo no sé si es a propósito, pero es notable el esfuerzo por mentir a este nivel de detalle. Y para sostener todo esto tiene obviamente algunos diputados. Yo ahora en un segundo les voy a mostrar los números de toda esta mentira. Pero antes quiero que la escuchen a Lilia Lemoine. Porque, repito siempre lo mismo, les podrá parecer más interesante, menos interesante, más inteligente, menos inteligente. Está al lado de Milei todo el tiempo. Entra sistemáticamente a la oficina presidencial en la Casa Rosada. Entonces, cuando habla Lilia Lemoine, habla Milei. No, están escuchando lo que el presidente quiere que se escuche. Entonces, esto que escuchan de Lilia Lemoine es lo que el presidente quiere que Lilia Lemoine diga. Entonces, lo siento, pero tienen que escucharla. Bueno, escúchenla explicar por qué el presidente veta aumentos a jubilados, emergencia en discapacidad, plata para el Garrahan, plata para las universidades, etc. Esta es la explicación de Milei a través de Lilia Lemoine. Supongamos que hay una mala praxis en eso, ¿no es cierto? ¿Qué es peor? Que la situación siga complicada, porque para todas las personas de bajos recursos o que tienen inconvenientes para poder ejercer su trabajo, como es una persona con una discapacidad, o que todos nos vayamos al tacho. ¿Por qué es así? Es así. ¿Qué es peor? Lo lamento, les toca sufrir a ustedes. Ese es el mensaje. Lo lamento, dice Milei a través de Lilia Lemoine. Le toca sufrir a las personas con discapacidad. Lo lamento, dice Milei a través de Lilia Lemoine. Le toca sufrir a los jubilados. Lo lamento, le toca sufrir a los niños del Garrahan. Lo lamento, le toca sufrir a los laburantes que les pisamos las paritarias. Lo lamento, le toca sufrir a los industriales. Lo lamento, le toca sufrir a los comercios. Porque si no tenemos que sufrir todos, o sea, los banqueros. Los amigos de Milei. Esa es la explicación de Lilia Lemoine, que no entiende además, en su eterna defensa, cuando se corre un poquito de guión, le pasan estas cosas y termina patinando. Vamos a escuchar otra de Lilia Lemoine el fin de semana. ¿Vos te acordás antes incluso en el 2007, no, en el 97, 98, mi vieja quebró en esa época? Otra vez, cada cierta cantidad de tiempo, que son los ciclos que le gusta tener a la izquierda, o digamos, tenemos que resetearnos y volver a empezar.
Respecto a lo que vos decís de los planes económicos, Lilia, tu vieja quebró en el 97-98, creó con un plan económico igual al que está aplicando Milei. Con lo cual, no quebró con un plan económico, no quebró con un plan económico de la izquierda. No es lo mismo que la libre competencia, no tiene nada que ver, por favor. Ahí te das cuenta de que la izquierda no quiere ver la economía, pero estás comparando dos planes económicos que no tienen nada que ver. Así que, por favor, estás hablando sobre una falacia. Pero no me interrumpas. Pero no mientas. Bueno, la mamá de Lilia Lemoine quebró en el 97, dijo 98, y efectivamente ahí Hernán Reyes le contaba, era el mismo plan económico que ahora, Lilia. Dólar barato, fin de la industria, apertura de importaciones, relaciones carnales con Estados Unidos. Era lo mismo y terminó mal. Terminó mucha gente fundida. Como ahora, que hace unos días tuvimos el dato de que murieron 13.000 pymes. Hoy daba Lumas temprano 16.000 kioscos cerrados, empresas que cierran, más desempleo, más pobreza. Terminó igual, y entre ellas la mamá de Lilia Lemoine. Que además tiene un dato curioso. Yo me fui a fijar la declaración jurada de Lilia Lemoine para ver qué tenía ella cuando llegó al gobierno. Bueno, Lilia Lemoine declaró 0 pesos. 0. Esta es la declaración jurada. Lilia Adela Bolucalo Lemoine, ese es el nombre completo. Lilia Adela Bolucalo Lemoine. Estudios cursados, terciarios en efectos especiales. No es economista, pero bueno. Y vamos a la parte de la guita. 0. 0, declaró. Bienes, depósitos y dinero cuando llegó al gobierno, 0. No es joda, lo estoy mostrando en YouTube para los que no están viendo. Estoy mostrando lo que puso. Puso 0. Para que vean dos cosas. Primero, la Oficina Anticorrupción es un chiste. Porque Caputo declara que prácticamente no ganó plata en toda su vida. Lilia Lemoine directamente declara 0. Pero el problema es que esta es la del año pasado, cuando entró al gobierno. La actual no la presentó todavía. No la presentó Lilia Lemoine, no la presentó Pablo Quirno, no la presentó Federico Furiase. Hay varios miembros del gobierno que están ocultando sus declaraciones juradas después de un año y pico en el gobierno. Pero Lilia Lemoine, que dice que su mamá quebró en los 90, ella llegó al gobierno con 0. Lo cual, bueno, se las dejo a ustedes para que lo analicen. Ya que estamos con los números, vamos ahora sí a los números de lo que dice Milei. Milei decía recién que el problema de la Argentina es la emisión monetaria y el déficit. Bueno, las dos cosas son falsas. Milei emite y Milei tiene déficit. Les voy a mostrar lo que publicó el fin de semana Ricardo Rothstein. Él tiene su arroba como @musgrave, pero lo voy a deschavar. Se llama Ricardo Rothstein, es profesor de finanzas públicas de la UBA, o sea que sabe de este tema. Y escribió, vamos a explicar cómo piensan la política monetaria Milei y todos los economistas radicales que se volvieron de ultraderecha. Milei repite, no hay más emisión. Es mentira. Cualquiera de ustedes puede entrar al Banco Central y buscar la serie de base monetaria. Base monetaria, como se me indica, es la cantidad de plata que hay circulando. Si ustedes entran a la página del Banco Central, hay un cosito que dice ahí, base monetaria, ponen la fecha cuando se llama Milei y ponen la fecha hoy. Y se van a encontrar con esto que estoy mostrando en un gráfico. Se van a encontrar con que Milei asume con, se lo voy a hacer en números redondos, 10 millones de billetitos, son muchos más, son millones de millones, pero no importa, quédense con el número, 10. Y si están viendo el gráfico y si no se los muestro, ese gráfico sube, hasta 42. Desde que asumió Milei, la base monetaria creció más de 375%. Esto es información que está en la página del Banco Central. No hay que ser hacker, no hay que preguntarle a Caputo, nada de eso. Hay que entrar a la página del Banco Central y está ahí. Y lo que hizo Ricardo Rothstein fue simplemente hacer el grafiquito de la serie que está publicada ahí. Entonces, emisión monetaria hay. Aumenta la base monetaria. Vamos al segundo punto, que es el del déficit fiscal. Vuelve a escribir Rothstein. Como hicimos el ajuste más grande de la historia, no hay más déficit fiscal, otra mentira, y no hay más emisión monetaria. Mentira, esa es una cita de Milei. Como ya se habrán cansado de leerme explicar por qué es mentira que no hay déficit fiscal, solo diré que el FMI dice que subió la deuda. Punto 6. Ahí está.
Y sigue explicando Rothstein que si subió la deuda es que tenés más déficit fiscal. De hecho, en el informe técnico del FMI del otro día, le dicen al gobierno, entre otras tantas cosas que el gobierno niega, que el gobierno intervino en dólar futuro en cerca de 5.000 millones de dólares, y le dicen al gobierno también que está escondiendo los intereses que genera la bola de deuda que renueva sistemáticamente y que este viernes tiene una nueva renovación. Y el FMI puso que el gobierno tiene un déficit financiero de 1,2 puntos del PBI. Entonces, todo lo que dice Milei para explicar que va a mandar al Congreso una ley que no tiene ningún sentido, es todo mentira. Es un gobierno fake. En un fin de semana, el presidente hizo todo un ciclo de mentiras, con lo de Kicillof y con su cadena nacional. Vamos a escucharlo una vez más al presidente que dijo en la cadena nacional. Para mí sería fácil acompañar cualquier iniciativa del Congreso, aumentar el gasto y desentenderme de las consecuencias futuras, como hicieron los presidentes anteriores. Incluso sería beneficioso políticamente, porque muchos votantes tendrían más dinero en el bolsillo en los meses previos a las elecciones nacionales. Pero mi tarea como presidente no es hacer lo que me conviene a mí en términos de poder, sino que mi tarea es asegurar el bienestar presente y futuro de los 47 millones de argentinos. No vine acá a buscar atajos, sino a dar vuelta a la página de nuestra decadente historia. Mi tarea no es parecer bueno, es hacer el bien, incluso si el costo es que digan que soy cruel, y rectificar una hipotética injusticia presente, pero al costo de rifar nuestro futuro una vez más, es lisa y llanamente hacer el mal. El argumento de Milei es que para él sería más fácil entregar plata para tratar de ganar las elecciones. Bueno, es lo que está haciendo. Porque como bien escribió Milei en el veto al aumento de las jubilaciones, él dice que no le puede dar a los jubilados, pues le tiene que dar al FMI, que es el que le está financiando la campaña. Y hay que volver a insistir con esta pregunta, y yo no entiendo por qué no es parte de la campaña, por ahí lo será más adelante, del peronismo, pero de insistir con esto. Si el FMI decide financiar la campaña política de un partido de derecha en la Argentina, es una decisión del FMI. Pero eso no implica que tenga que pagar esa campaña el resto de la sociedad. El FMI decidió, y lo dijo explícitamente, pagarle la campaña a Mauricio Macri en 2019. Macri perdió las elecciones, pero la deuda la tenemos que pagar todos. ¿Por qué? Si el FMI lo dijo que se la prestó a Macri. Ahora el FMI también dijo que le prestó la plata a Milei para que gane las elecciones. Lo dijo su presidenta, Cristalina Georgieva, lo dice en los informes técnicos que presenta cuando dice que quieren que el gobierno le vaya bien en las elecciones, lo dice el embajador de Estados Unidos que dice que viene a ayudar a Milei a ganar las elecciones. No, que la pague Milei. Pero además fue muy notable la imagen del otro día en la cadena nacional. Se las mando ahora, perdón, no se las había mandado, ahí te la mandé al grupo, Fede. Porque no fue una cadena nacional con todo su gabinete, como había hecho anteriores. Es más, en las anteriores a veces incluso sumaba gente que no estaba en el gabinete, como cuando anunció el decreto 70-2023 y lo puso a Sturzenegger, que todavía no era funcionario, y lo incluyó en una cadena nacional. Acá había 4 personas nada más, con el presidente sentados en la cadena nacional. Y era el ministro de Economía, Luis Caputo, estoy mostrando la imagen, ex JP Morgan, Deutsche Bank, hombre del sistema financiero. Al lado de Caputo estaba el viceministro de Economía, que se llama José Luis Daza, también hombre del JP Morgan y del sistema financiero. Del otro lado estaba Santiago Bausili, socio de Caputo en su consultora Anker, presidente del Banco Central, ex JP Morgan también. Y al lado de Bausili estaba Vladimir Berning, que es el vicepresidente del Banco Central, que tampoco presentó su nueva declaración jurada de paso, que estuvo en el JP Morgan también durante 20 años. Entonces, Milei decía que la fácil era repartir plata para ganar las elecciones. Bueno, él reparte plata. El tema es que se la reparte a otros. El Estado siempre decide. Siempre. Es mentira que el Estado se corre,
que deja actuar el sector. El Estado siempre decide y siempre hay distribución de la riqueza. El tema es que se distribuye distinto. En esta imagen de Milei en su cadena nacional, él te está mostrando a quién se la da. Se la da a los verdaderos patrones de estos funcionarios, que son el sistema financiero. No es la sociedad argentina. Y quiero mostrarles un último dato. Vamos a los datos de las ventas, porque este domingo salió el número de CAME, de la Cámara Argentina de la Mediana Empresa, con las ventas minoristas. Y una vez más lo que muestran es que esto es insostenible. Otra vez una caída, ahí vemos en términos interanuales del 2%, una caída del 5,7% intermensual desestacionalizada. Pasemos rápido, ahora vamos a seguir con la charla acá. El informe de CAME, pasame el otro gráfico, porque en todas las áreas, acá estamos viendo como otra vez, cuarto mes consecutivo de nuevo caída en las ventas. Tenemos otro gráfico de este informe, que lo que muestra es por rubros, y están todos los rubros para atrás, incluido alimentos. Hay alimentos y bebidas intermensual, una caída del 5,6%. Y muestro el último, donde se ven la cantidad de meses que hay en caída. Acá lo ven. Este es el gobierno de Milei. Algunos meses que repuntan, en general fin de año, cuando hay algunos regalitos, etc. El resto todo en negativo. Todo en negativo. Entonces, repito, no le da los planes económicos, hace una cadena nacional, empieza a mentir, ataca, y lo concreto es que todos los días nuestro salario alcanza para menos, todos los días los comercios venden menos, y está tratando de llegar más o menos a flote a las elecciones. ¿Cómo viene Lantos? Buen día. Buen día, Lili Jalad, buen día, equipo, ¿cómo andan? Tenemos última semana para el armado de listas para las elecciones